Bien, vamos a dar inicio al video semanal. Ya estos son los últimos videos que vamos a trabajar sobre el curso de nosotros de responsabilidad. Bueno, ahora me toca comentar otra sentencia emanada, ¿no?, de la excelentísima Corte Suprema, pronunciada por el ministro Rosa Egner, Juan Eduardo Fuentes Fermar, Jorge Cepeda, y los integrantes Rafael Gómez Balmaceda y Diego Munita. Eh, Fue redactado el 24 de noviembre del año presente, del 2021. Y se trata sobre un procedimiento ordinario sobre indemnización de perjuicio, tramitado ante el Juzgado de Letras de Trabajo de Traiguén. ¿Ya? Caratulado perico con perico, mediante sentencia de 5 de junio de 2018, se acogió la demanda y se condenó a los demandados al pago solidario de las sumas que indica por concepto de daño material, lucro cesante y daño moral, sin costa. Entonces, eso es lo que ocurrió en primera instancia. La demanda, en primera instancia, apeló, o sea, la demandada, perdón, apeló al fallo y principalmente su pronunciamiento eh, de 20 de junio de 2019. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó, y ustedes hemos explicado que al momento que alguna de las cortes, dentro de las 17 cortes que existen en el país, confirma un fallo de primera instancia, lo que está haciendo, en otras palabras, es hacer suyo las argumentaciones de primero. Ahora, contra esta resolución que confirmó la resolución de primera instancia en la cual condenó al pago solidario, ¿no?, de daño moral, lucro cesante, daño material, lucro cesante y daño moral, ¿cierto? Eh, Se interpuso un recurso de casación en el fondo. Evidentemente, se vio la admisibilidad de este recurso de casación en el fondo y se declaró admisible a tramitación. Y por eso que los autos quedaron con decreto en relación. Eh, bueno, primero, como parte introductoria, el fallo nos indica que el estudio de este remedio procesal o recurso extraordinario, ¿no?, el que ustedes ya conocen, el recurso de casación, ¿no? A esta altura ya conocen este tipo de recurso, que es un recurso extraordinario porque procede con respecto de ciertas determinadas resoluciones judiciales y por causales taxativamente señaladas por nuestro legislador. Y por lo tanto, cabe recordar, en materia procesal, es de derecho estricto. Y al ser de derecho estricto, no admite analogía. ¿Ya? Ahora, como se había señalado en uno de los considerando, uno de los primeros considerando, se ve, y previo al estudio del recurso interpuesto, estudio en el sentido previo a ir al fondo de ver si lo vamos a coger o no lo vamos a coger, y además, según lo dispone el artículo 775 del CPC, ¿cierto? Corresponde analizar si de los antecedentes de auto se manifiestan vicios de la sentencia que dan lugar a la casación en la forma. Entonces, la señalada norma nos habla de la facultad prerrogativa y facultativa que tiene el Tribunal de Alzada de poder ver si concurre algún tipo de causal y casar de oficio, ¿ya? Si exista una causal para pronunciarse de casación de oficio, ¿no? Sin perjuicio que el litigante haya interpuesto un recurso de casación en el fondo, sin perjuicio de aquí. Eh, entonces, entonces, perdón. Entonces, como les había comentado, eh, la norma del 775 autoriza a los tribunales a invalidar de oficio, a casar de oficio la sentencia.
Evidentemente, se invita en ese momento a los litigantes, a los abogados recurrentes, a alegar sobre la causal. Bueno, eh, pero como sucede en la especie, solo se han advertido defectos formales invalidantes con posterioridad al trámite de la vista. Nada obsta que pueda entrar a evaluarse la concurrencia de tales vicios con prescindencia de los alegatos en la medida que aquellos revistan la suficiente entidad para justificar la anulación del fallo en que inciden. Presupuesto cuya configuración quedará en evidencia tras el examen que se hará en los razonamientos que se expondrán a continuación. ¿Qué es del caso considerar para los precisos efectos recién enunciados que la demanda de iniciación de perjuicio que en auto interpusieron los actores se enderezó, ¿ah? Se construyó, ¿ah? Se edificó contra tal persona y contra tal persona en sus calidades de conductor y dueño de la camioneta patente número tal? Que el día tanto del año 2015, alrededor de las 9:30 horas, ingresó sorpresivamente al puente tanto sin percatarse de que en sentido contrario lo hacía el demandante tanto en su vehículo placa patente tanto, quien ya había cruzado en un 70% del puente, colisionándolo y causándole a él y a su acompañante los daños materiales e inmateriales que describió. Los actores reclamaron el pago solidario de estos perjuicios conforme al régimen de responsabilidad civil extracontractual sobre el cual se encaminó la pretensión. Mira, los demandados enfrentaron la acción aduciendo no haber incurrido en la responsabilidad que al conductor se le atribuye. Invocando, estamos hablando de la teoría del caso de una de las partes, ¿ya? Invocando para estos efectos logrado en el procedimiento penal, que se ventiló en relación a estos mismos hechos, en el cual el Ministerio Público manifestó su voluntad de no perseverar en la investigación y en subsidio para el evento que se determina que si les cabe responsabilidad y que corresponde que indemnicen a su contraparte, invocaron la aplicación de lo dispuesto en el artículo 230, 2330 del Código Civil, solicitando se rebajara esta indemnización por haberse expuesto el actor al daño imprudentemente. Misma alegación que expusieron respecto de la extensión y la cuantificación del daño moral, el que esta parte lo deja entregado al buen criterio de su señoría, teniendo presente lo expuesto en el 2330 ya citado. Entonces, nos toca leer, para efecto académico, ¿no? Eh, para efecto académico, el artículo 230 de nuestro Código Civil. Es así que el 2330 nos dice lo siguiente: la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que ha sufrido se ha expuesto a él imprudentemente. Modificación de la responsabilidad, por cierto, o atenuación de la responsabilidad. Cuestión interesante. Sobre esta alegación subsidiaria, en su escrito de réplica, los demandantes negaron haberse expuesto imprudentemente al daño, reiterando que el actor ya se encontraba cruzando el puente cuando el conductor demandado apareció e ingresó también al puente, obstruyendo la circulación del vehículo menor. Que luego de enunciar los presupuestos de procedencia de la acción indemnizatoria, la sentencia de primer grado reproducida en la alzada, dejó asentado que el día de los hechos, el vehículo conducido, por tanto, marca Toyota, modelo tanto, año tanto, patente tanto, acompañado por tal persona, ya había ingresado al puente emplazado en el camino tanto, de la comuna de tanto, y que en ese lugar se encontró sorpresivamente de frente con la camioneta marca Kia tanto, modelo tanto, año tanto, patente tanto,
conducido por tal persona y de propiedad de tal persona. Móvil que también ingresó al puente desde el oriente sin percatarse de que en sentido contrario lo hacía el automóvil conducido por el actor, quien pese a aplicar los frenos no pudo detenerse y chocó de frente a la camioneta guiada por el demandado tanto. Sobre la base de estos hechos, declaran los jueces que la responsabilidad del accidente recae en el conductor de la camioneta, quien no advirtió que en sentido contrario a él circulaba el vehículo del actor que se encontraba próximo a salir del puente, cuyas dimensiones impiden la circulación de dos vehículos a la vez, y porque antes de ingresar al puente existe una curva que impide tener visibilidad hacia él, por lo que el conductor infractor debió tener absoluto cuidado y atención de tal manera de ceder el derecho preferente de paso que correspondería al vehículo ya que había ingresado al puente que lo hacía en sentido contrario. Añaden que aunque la demanda afirmara que la causa del accidente se debiera a la responsabilidad de ambos conductores, no rindió prueba tendiente a minorar su responsabilidad, la que tampoco es posible asentar con elementos de convicción allegados al juicio, puesto que si bien el informe de la CIA C tanto establece que el participante uno, debido a que conduce el móvil a una velocidad no razonable ni prudente con respecto a las condiciones desfavorables de la superficie, madera mojada por aguas lluvias, y el participante 2, al conducir el móvil no atento a las condiciones del tránsito del momento, genera que se obstruyan mutuamente la circulación chocando. En el croquis del lugar, incluido la carpeta investigativa del Ministerio Público, se observa que el vehículo conducido por tanto se encontraba saliendo del puente en dirección de poniente a oriente cuando se encuentra de frente con el camión conducido por Monsalve Tanto, que recién ingresaba al puente, conclusión que para los juzgadores se refuerza con la declaración del funcionario policial que asistió al lugar del accidente, refiriéndose que, en su opinión, la camioneta tanto se había metido mal. Según mi apreciación, esta camioneta debería haber esperado que el vehículo pasara, pero se metió nomás y la impactó. Lo que coincide plenamente en los dichos de los testigos Manuel Eugenio Espinosa, tanto, voy a decir el otro apellido, Nelson Rodrigo y tanto. En consecuencia, dejando establecida la responsabilidad del conductor de la camioneta patente tanto. Declaran lo propio respecto de su propietario por aplicación de los previstos en el artículo 169 de la Ley de Tránsito, en este caso una responsabilidad de carácter objetivo o estricto, en el sentido de que el dueño también es responsable, no solamente el conductor. Luego determina la existencia de los perjuicios materiales y el daño moral reclamado por los actores y condena a los demandados al pago solidario de 4.750.000 pesos a título de lucro cesante, experimentado por las dos víctimas, respectivamente, la cantidad de 1.712.000 por daño material y por concepto de daño moral, la suma de 12 millones de pesos para cada uno de los actores. Cuarto, que en el quinto numeral, eh, en el quinto numeral del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación al cuarto del artículo 170 del mismo cuerpo, del mismo código, como motivo de nulidad formal, la falta de consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por cuanto sabido es que la existencia de motivaciones en una decisión constituye una garantía del debido proceso. Para entender satisfecha la existencia impuesta a los jueces relativa a la argumentación de la decisión, es imperioso que el fallo se haga cargo de las argumentaciones y planteamientos de las partes y analice debidamente las probanzas rendidas en juicio con relación a las materias discutidas en auto, desarrollando además las
razones que deben tenerse en cuenta para otorgarles o negarles mérito probatorio. O sea, estamos hablando de que esta causal, ¿no?, del Código de Procedimiento Civil o también Código de Enjuiciamiento Civil conocido, 768, el quinto numeral, ¿no?, en relación al número 4 del artículo 170. eh, los fundamentos de hecho y derecho. Entonces, una sentencia motivada es aquella sentencia que se encuentra eh, argumentada, se encuentra motivada, fundamentada y debidamente analizado los elementos probatorios. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque recordemos que lo que se busca siempre en en una una sentencia o condenar o no condenar a una persona es que el sentenciador pueda llegar más allá de toda duda razonable, ¿cierto? Que efectivamente hay una responsabilidad y que en mérito del análisis de las pruebas, que ve la veracidad de los hechos alegados que sirven de fundamento a las pretensiones del actor, son de tal magnitud que logran convencer al tribunal. Es por eso que es relevante esta causal de casación alegada. En la especie es dable advertir que los sentenciadores prescinden del análisis y el debido razonamiento de tales asuntos debían efectuar, obviando de esta manera las consideraciones de hecho y derecho que debían servir de sustento al fallo, defecto que se incurre al ocuparse los jugadores de la alegación de la demandada relativa a la exposición imprudente al daño que en su defensa alegó, puesto que de los antecedentes que menciona el fallo no es posible concluir que la actuación del demandante Rivera Barra no contribuyera al resultado nocivo el fallo que ha declarado, digamos, ¿no? Estoy inventando los nombres. ¿Eh? En efecto, la sola circunstancia de que el vehículo conducido por el mencionado litigante se encontrara saliendo del puente en dirección de poniente a oriente no aparece como razón suficiente para eximirlo de la esmerada conducción que le era exigible. Más todavía, si el elemento en este punto considera el fallo el informe del CIA C tanto, da cuenta que esta parte condujo a una velocidad no razonable ni prudente con respecto a las condiciones desfavorables de la superficie, madera mojada por aguas lluvias. Aspecto de que el fallo no se hace cargo. Y desde luego, la apreciación del funcionario policial que llegó al lugar después de haberse producido la colisión y de los testigos que la sentencia señala tampoco se erigen como elementos idóneos y de la entidad necesaria como para descartar la alegación del demandado, pues constituyen una simple opinión sobre la dinámica de los hechos emanada de quienes no lo presenciaron, quienes naturalmente tampoco han podido referirse al aspecto que se viene tratando. En estas condiciones, el rechazo de las excepciones de los demandados, fundada en que el actor tanto se expuso imprudentemente al daño y que su conducta también contribuyó al daño que ha reclamado junto a quien lo acompañaba el día de los hechos, aparece inmotivada y carente de fundamentos fácticos, constituyéndose así en una mera afirmación que como tal no ha podido satisfacer el requisito en este punto que exige la ley. En efecto, como ya fuera denunciado, el legislador se ha procurado de establecer las formalidades que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda, que modifiquen o que revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, la que además de ceñirse los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme lo previene el artículo 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran, en lo que atañe a la materia en estudio, en su número 4, precisamente las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. Por lo mismo, en cumplimiento de lo establecido
y lo estatuido por el artículo quinto transitorio de la ley número 3390 del 15 de julio de 1918, que ordenó a este tribunal establecer por medio de un auto acordado la forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas para el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 170 y 785 del Código de Procedimiento Civil. Esta corte procedió a dictar el auto acordado sobre la forma de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 1920, expresando que las definitivas de primera o de única instancia y las que revoquen o modifiquen de otros tribunales contendrán las consideraciones de hecho que sirvan de fundamento del fallo. Se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que deba fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes, y de aquellos respecto de los cuales haya versado la discusión. Enseguida, si no hubiera discutido acerca de la procedencia legal de la prueba, los hechos que se encuentren justificados con arreglo de la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación que corresponde a la prueba de esto conforme a las reglas legales. 7. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba producida, la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta en los párrafos precedentes para los fines consiguientes. Establecidos los hechos, las consideraciones de derecho aplicable al caso, la enunciación de las leyes o su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Tanto respecto a las consideraciones de hecho como las de derecho, el tribunal observa, al consignarla, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera, y al efecto se observará, en cuanto pueda ser aplicable a tribunales unipersonales, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, que corresponde al actual artículo 83 del Código Orgánico de Tribunales. En diferentes ocasiones, esta Corte Suprema ha resaltado la importancia de cumplir con tales disposiciones por la claridad, congruencia, armonía y lógica de los razonamientos que deben observar los fallos, en los que destaca la sentencia publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 25, sección 1, página 156, año 1928. Que así del contexto de justificación que antecede queda demostrada la falta a las disposiciones y principios referidos en que incurrieron los magistrados del grado, lo que constituye el vicio de casación en la forma previsto en el artículo 768, número 5 del Código de Procedimiento Civil en relación, ¿cierto?, al numerando 4 del artículo 170 del mismo texto legal, por la falta de consideraciones de hechos que le sirven de fundamento al fallo. Que el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil dispone que los tribunales, conociendo en otros recursos por la vía de casación, en este caso estaban conociendo casación en el fondo, ¿cierto?, pueden invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes manifiestan que ellas adolecen de vicios que den lugar a la casación en la forma. Que por las razones expresadas en las motivaciones anteriores, se procederá a ejercer las facultades que le permiten a esta Corte casar en la forma de oficio, de conformidad a lo expuesto en las normas legales citadas y lo señalado en el artículo 768 y 775 del Código de Procedimiento Civil. Se invalida de oficio la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco de 20 de junio de 2019, que confirma la del Tribunal Acuo, reemplazándola porque se dictará a continuación sin nueva vista de la causa. Bien. En cumplimiento al ordenado en el fallo precedente y lo estatuido en el artículo 785, se pronuncia la siguiente sentencia de reemplazo. Hay una que invalida y esta acto continuo sin nueva vista, ¿cierto? Se dicta esta sentencia de reemplazo. Se reproduce el fallo en alzada previa eliminación de los dos últimos párrafos en su basamento noveno, y se tiene en su lugar, y además presente, que el artículo 2330 del Código Civil razona sobre la base que el resultado nocivo es consecuencia del actuar tanto del autor del ilícito como la de la víctima, y se traduce en la reducción del monto de la indemnización en atención a que la víctima se expuso imprudentemente al daño. Cuestión que elegí en esta oportunidad porque puede en un caso salir este actuar imprudente.
Entonces ustedes van a tener que saber aplicar el artículo 230 de nuestro Código Civil. Que para que sea procedente la reducción del daño, la mencionada disposición exige que la víctima haya contribuido a su producción en virtud de una acción o omisión negligente, configurando un fenómeno de concausas. Es decir, se requiere que el daño sea el resultado simultáneo de ambos sujetos, aunque sus acciones pueden tener intensidades diversas. Y es en virtud de esta intervención convergente de ambos involucrados en el hecho ilícito que resulta procedente la rebaja de la cuantía del resarcimiento. Que el mérito del proceso enseña que los mencionados presupuestos no son ajenos al caso que se examina. Efectivamente, el actor debía extremar las precauciones en la conducción de su vehículo cuando ingresó al puente donde se produjo la colisión, la que también se debió, como enseña el informe inobjetado elaborado por la Prefectura de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, sé tanto, porque el referido demandante no conduce el móvil a una velocidad no razonable ni prudente con respecto a las condiciones desfavorables de la superficie. Estado del camino del que además dan cuenta la fotografía llegada al proceso por la propia parte demandante y el mencionado informe técnico, que se funda, entre otros antecedentes, en la declaración prestada por el conductor demandante, quien señaló al ver que la camioneta se encontraba ingresada al puente, activó los frenos del móvil que conducía y producto de los resbaladizos de los tablones de madera, no fue posible controlar el móvil chocando. Tal como lo demás, esa parte informó en su demanda explicando que aunque el conductor del auto aplicó los frenos por ser el piso del puente de tablones, no pudo frenar el vehículo y chocó de frente. Que como la mencionada conducta del actor también contribuyó a crear el daño que se ha reclamado en auto, no resulta justo ni legítimo que los demandados reparen la totalidad de los perjuicios materia del juicio. Pues, como ya se ha dicho esta Corte, la exposición de la víctima supone una acción y efecto de exponer o exponerse, arriesgar, aventurar, poner en cosa o una persona en contingencia de perderse, dañarse o lesionarse. En tanto, en relación con la culpa, se ha dicho que puede consistir en un actar imprudente, negligente, con falta de pericia, inobservancia de los reglamentos, deberes o procedimientos. Y también ha señalado este tribunal en la sentencia recaída en los autos 2197-2010 que la imprudencia consiste en un obrar sin aquel cuidado que, según la experiencia corriente, debe tenerse en la realización de ciertos actos, como precisamente acontece en el fallo que se revisa, donde se aprecia un comportamiento defectuoso del conductor demandante, que no valoró suficientemente la oportunidad o inoportunidad, conveniencia o inconveniencia de la reacción y desde luego tampoco previó la intensidad de los efectos de su actuar. Se trata, en otras palabras, de una actuación desprovista de la necesaria previsión de las consecuencias de la conducción realizada en un terreno que presentaba condiciones riesgosas, las que requerían una conducta cuidadosa. En consecuencia, corresponde discurrir una disminución prudencial del monto concedido a título de daño moral, deducción que también ha de alcanzar aquel perjuicio que por este último concepto sufrió su acompañante, la actora tanto. Pues, en definitiva, la extensión de estas aflicciones no obedecen únicamente a la actuación ilícita del conductor demandado. Y visto, además, lo previsto en el artículo 147, 144, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia de 5 de junio del 2018 con declaración que está declarando acá en el juicio, que el monto concedido por concepto de daño moral que los demandados deben pagar solidariamente junto a los demandados a las demás prestaciones que indica el fallo, queda fijado en la cantidad de 7 millones para cada demandante, con los incrementos indicados en la sentencia en revisión. Como vemos, chiquillos, esta es una sentencia bastante
simple, no es tan compleja, eh, pero sí analizan ciertas circunstancias, principalmente la reducción a la responsabilidad, o sea, una circunstancia modificatoria de la responsabilidad de un actor. Bastante interesante, los felicito, los invito a seguir analizando sentencias, porque la aplicación en la práctica del derecho, de los casos en concreto, y cómo se da la justicia a los justiciables. A pie. Que estén muy bien. Nos veremos en otro video. Hasta luego.